En este vídeo voy a analizarte 5 palas de la gama AK. Las he probado en la defensa. Las he probado en la volea. ¡Ay, mamita! Y además he tenido la suerte de que ha pasado un paquete por la pista y he podido probarlas rematando. Gracias, Felipe. Las ha probado rematando y yo saltando y metiendo por la puerta y generando problemas en las pistas de al lado. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Quédate hasta el final para ver cuántas bolas me ha recuperado, cuántas ha metido por la puerta y cuántas peleas nos hemos hecho, porque estamos a punto de que nos peguen. Estábamos a punto de que nos pegaran. Perdón. Estamos enemistados con los dos vecinos, los de una pista y los de otra. Quiero que entendáis el riesgo que asumo haciendo estos tests, porque me van a pegar los de la pista de al lado. Acá nos quedamos. Bueno, equipazo, me habéis preguntado mucho sobre esta marca. Bueno, es una marca mexicana que lleva no muchos años, pero que los productos son verdaderamente bastante interesantes. Luego vamos a ver eso en relación calidad-precio. A nivel de calidad están bien. O sea, ya te tengo que decir que están bien, funcionan muy bien. Voy a decirte cómo funciona cada una de las palas, luego hay que ponerlo, lógicamente, en relación con el precio y lo que ofrece. Pero vamos a empezar por el modelo Bahía, ¿vale? Es un modelo que cuando la agarras tiene un balance hacia la mano, encontramos un carbono 12K y para mi gusto un tacto medio duro. Pues fijaos que en cuanto a balance con esta sí que noto que es un poquito más a la mano, que le falta algo más de potencia, entre comillas, ¿vale? Entendedme, me falta potencia. Vamos, está bien, sale bien. Toma, globo. Ya, las estoy colando todas. Perdón, en esta prueba voy a sacar solo 2 pelotas. Dejo un rato y las vuelvo a sacar por 3. Pues si no, los vecinos me van a echar. La bahía sale bien, ¿vale? O sea, se mueve muy bien, se defiende muy bien. Me gusta la volea porque es muy reactiva. Es decir, cuando toco la pelota sale perfecta. Pero sobre todo lo que me ha gustado es la manejabilidad. El punto dulce es generoso y luego ya a nivel de cualificación de lo que son las características de la pala, es un grip que no es extremadamente pequeño, pero no es muy grande, no encontramos así la cuerda intercambiable y bueno, a nivel de características técnicas, calidad carbono, o sea, es cálida, pero sin grandes alardes. El PVP, ahí en función a donde vayáis, yo me he metido en Paddle Point para echarle un ojo y está en torno a los 200 euros. La relación calidad-precio yo aquí le voy a poner un 6, ¿vale? Porque creo que si bien es carbono, bueno, creo que ya a día de hoy estamos utilizando moldes con algo más de avances tecnológicos y catalogándola con otras palas, para mí está un poquito a nivel de precio por arriba. Si la encuentras en una buena oferta puede ser un buen molde, puede ser una buena pala, pero como te digo, funciona fantásticamente bien. Sobre todo le doy manejabilidad, punto dulce y rapidez de reacciones. El siguiente modelo que encontramos es la Magic LTD. Bueno, encontramos una pala que a mí me recuerda mucho a una Adidas, por el corazón, si aquí lo estáis viendo. De nuevo tenemos este grip, o sea, los elementos son comunes. Me gusta el rugoso de la marca, me gusta porque además se nota a la hora de dar efecto, creo que es un punto muy interesante. Un carbono 12K, la misma goma en toda la... por lo menos yo lo he mirado y marca la misma goma en toda la colección. A esta sí que le noto el balance. Esta tiene más balance. Sale más, de hecho, por arriba. Vamos a hacer la prueba didáctica y dinámica. Felipe, a ver cuántas metes por la puerta. Tengo ahí a Felipe Energy, para que no se me cuelen. Qué payaso es, se pone a grabarlo. Esto es una review, equipo, eso es una review, pero un poco especial. Deja en comentarios cuántas bolas ha metido Felipe por la puerta en juego real. A ver si acertáis. Claro, ten cuidado con la gente, ¿eh? No intentes salvarla y luego me la cueles en la de ahí que la liamos, ¿eh? Tú todas a la red, como Lebron. Ten cuidado con la gente, ¿eh? ¡Ah! Última. Ya sabía yo que iba a pasar. No intentes salvarla
y luego me la cueles en la de ahí que la liamos, ¿eh? Estamos enemistados con los dos vecinos, los de una pista y los de otra. Y encontramos aquí una pala con un balance algo más a la cabeza, comparado con la Bahía que hemos probado antes. En este caso sí que se nota que cabecea un poco más. Y yo sí que he notado, por el molde probablemente, por la construcción que tiene el molde, que la bola entra un poco más, genera más potencia en los tiros por encima de la cabeza. De hecho, con esta, si bien con la Bahía notaba mucha aceleración, en esta noto un poco menos de aceleración, pero sí más palanca. Así que es una pala que me ha dado más potencia y que me ha hecho más difícil el defender. Esto es algo lógico y normal, ya sabéis, cuando una pala tiene algo más de balance. Tengo que decir que todas las palas rondan 360-363 gramos, o sea, vienen ligeritas y luego a partir de ahí ya la armamos con los grips y de ahí suben los pesos. En cuanto a la relación calidad-precio, seguimos hablando de una pala carbono 12K, o sea, la calidad es buena. El precio, bueno, vamos a ponerle otros 6, ¿vale? Porque está también ahí rondando esos 200 euros, así que aceptable, pero en mi caso, bueno, creo que para que esté incluso todavía más competente en el mercado, creo que le podemos ajustar ese precio un poquito más. Vamos ahora con estas dos versiones, con estos dos modelos, que son, a mi parecer, y esto es mi juicio, ¿vale? Quizá vosotros la probáis y os gusten más otras, pero a mí estas me han encantado. En concreto, me ha encantado esta de aquí. Bueno, viendo el molde, a todos os sonará, esto es un molde muy conocido en el sentido de que es un molde Vertex, es una Vertex, ¿vale? Y ¿qué te voy a contar yo de esa pala? Que es una de mis palas favoritas de toda la vida. Funciona fantásticamente bien, encontramos un carbono 12K. En este caso, si bien, por lo menos en el briefing que yo he buscado de la goma, hablan de que es la misma goma Fusion 3L, lo cierto es que son 12K en ambos casos, es el mismo carbono, pero aquí esta es una goma más lenta, ¿vale? Una goma más blandita y esta una goma más durita. Mi versión favorita, esta, para esta temperatura. Estamos a 20 graditos, 22 graditos aquí en el indoor. Ahora se juega muy bien con esta. Probablemente en invierno hubiera elegido esta, pero claro, esta ahora es fantástica. Me he encontrado muy bien atrás, he voleado muy bien, tocaba la pelota sólida, tejadas. Felipe no me ha cogido ni una que le he pegado con esta. ¡Uy, qué fácil sale esta! Una maravilla. ¿Qué estás haciendo? Es muy... ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Nada, muy bien. Esta es mi favorita, ¿vale? Es la pala con la que yo me quedaría. Hablamos del precio. Estamos en unos 220 euros. Y de nuevo, calidad-precio comparado con la Bahía, por ejemplo, si ya estás dispuesto a superar esa barrera de los 200 euros, yo iría directamente a por cualquiera de estos dos modelos. Esta más blandita, en mi caso, de toda la colección, esta es la que más a gusto he estado con ella, con la que mejor me he sentido, por ser más reactiva y quizá porque es un molde con el que ya tengo cierta empatía, bueno, pues la he utilizado en otros momentos. Así que bueno, calidad-precio, vamos a seguir en ese 6, 6,5, ese sería la calidad-precio que le daría con el PVP que tiene, salvo que encuentres una buena oferta. Así que bueno, y a sabiendas de que, ya sabéis, no hay correa intercambiable y que todavía no se han adaptado a las nuevas tendencias de entradas de aire, refuerzos, etcétera. Y vamos por último a la Atrium y encontramos aquí ya un modelo más llamativo. Este no me suena, es una pala que creo que o por lo menos yo no la tengo vista, este modelo y este corazón. Muy interesante, me parece atractiva el comportamiento. La pala es sólida, pero el carbono te deja sentir la goma. Entonces, es una pala que me gusta, pero yo sinceramente he estado más cómoda con la Palladium, ¿vale? Una pala que por arriba va muy bien, acelera, no defiende mal en el fondo, aunque creo que no es ese su hábitat natural, y que te deja sentir la goma. Un carbono 18K y la goma que ya hemos encontrado en el resto de la colección. Encontramos 1 centímetro más de grip con respecto a sus hermanas, así que bueno, es algo que si te gusta lo vas a encontrar y te puede gustar en esta pala. ¡Mamita! Y a nivel de precio estamos 250. Aquí, bueno, sí que es verdad que es una pala que creo que tiene elementos diferenciadores. Yo me voy a seguir manteniendo en el 6, no la voy a subir porque lógicamente también el precio ha aumentado, y si bien es una pala que se comporta muy bien, ya estamos hablando de rangos de precios que, bueno, no todos los bolsillos van a poder permitírselo, pero si quieres algo diferenciador, desde luego es esta pala. A nivel de defensa y manejabilidad, nos quedamos con la Bahía, con la que mejor se defiende y con la que mejor se maneja. A nivel de punto dulce y de potencia,
y de todo me quedo con esta. Esta ha sido mi favorita. Pero bueno, si las has probado, déjamelo aquí debajo en los comentarios. Dime cuál te ha gustado más, cuál te comprarías, si la tienes, qué tal funciona. Y como siempre, que si quieres ver más palas del 2025, te dejo por aquí. Palas del 2024 te dejo por aquí. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete dándole aquí. Felipe, muchas gracias. Corta, corta.